Chicos, chicas, siempre es un placer. Ahí veo, te veo, pero Hola no te Gabriel, ¿cómo escucho, estás? ¿no? ¿Me escuchas, Bien, bien, Gabriel? Hachi, ¿tú cómo estás? Bien, ¿Me súper. escuchas bien? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Y tú a mí? Sí, tenemos un lag como de 2 segundos, pero no es tanto. Con el tiempo Ya, se va a ir poniendo. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo lo has pasado? súper. Acá aguantando. Bueno, hoy día no está tan caluroso acá la capital, Sí, así que no tan mal. Y bueno, la envidia de tú estás por allá en La Serena, donde el ambiente, el tiempo, el clima es mucho más rico, así que con brisa marina. con brisa marina, una delicia. Sí, yo cuando voy a Santiago me muero. Me encanta No, ir por la parte profesional, pero por la parte física, el aire, extrañar la brisa marina es fuerte. sí. Querido, bueno, darte las gracias en primer lugar por poder estar acá, por poder hacer este espacio. Estoy muy contento de tenerte. Hace meses que teníamos pensado hacer esto, queríamos que Uf, funcionara, sí. pero los tiempos, las actividades, la pandemia, todo ha hecho que todo fuera más complejo de lo habitual. Y Sí. bueno, más que nada, me gustaría, antes que empezar, me gustaría presentarte un poquito. Él es Hachi Mansur Valdivia, él es doctor, es médico de la Universidad de Chile, es doctor en ciencias biomédicas Hachi, tiene un postdoctorado del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, es neurólogo de la Universidad Católica y es el CTO de Wasted Chile, ya que es una startup chilena que yo cuando los conocí a ellos fue como la solución a muchos problemas en rehabilitación, ¿ya? Hachi ha sido desarrollador de un dispositivo que nos va a contar más adelante, del dispositivo MG1, y es una tecnología que es a bajo costo, que permite hacer biofeedback y electromiografía, que él, por supuesto, que más adelante nos va a contar. Y hemos querido, Hachi, conversar este tema y le hemos puesto, en realidad, biofeedback y telerehabilitación. Y si esto termina siendo en realidad el futuro de la neurorehabilitación o no, que nos puedas contar un poco de tu experiencia. Pero antes de eso, me gustaría que tú nos pudieras contar a grandes rasgos qué es Wastage, qué es lo que hacen ustedes, cómo se consideran, algún valor, algo que los identifique en general de las actividades que ustedes realizan. Genial. Oye, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Y la verdad es que sí, nos costó un montón. Como tú decías, por el tema pandemia fue una cosa de loco, pero feliz también de la invitación y de que pudiéramos conectar finalmente eh, en este live Salió. y hablar de estas cuestiones súper entretenidas que están saliendo, que estamos creando, que estamos colaborando. Así que feliz de venir a meter la cuchara y bueno, si después tiene otra instancia más adelante, también feliz de Genial, participar. genial. Nosotros en Wavestech es una startup que creamos el año, bueno, digamos el dispositivo, la creación, toda esta cuestión viene andando desde hace rato, como el 2014, Ujú. pero nosotros nos constituimos como una empresa más o menos el año pasado, por ahí por agosto. O sea, ya la empresa está en términos legales formada el 2019, pero empezamos a funcionar así firme como a mediados de 2019. Y Wavestack es una startup que creamos con la idea de avanzar en términos de no solamente, o sea, del uso y de la expansión de estas cosas que estábamos creando, de estos dispositivos y de otras cosas más que queremos hacer que se relacionan con telerehabilitación, telemedicina, proveer como acceso a estas tecnologías a bajo costo, digamos, a la población en general. Y yo creo que un poco lo que tú me preguntabas de cuál es Ujú. el valor de la empresa es justamente más allá de que decimos no, siempre nosotros como necesitamos vender y necesitamos lucas para sobrevivir y para mantenernos a flote, pero lo que más Totalmente. nos interesa ciertamente es que todas estas tecnologías, estas cosas que estamos haciendo se usen, lleguen al usuario final, a la gente que lo necesita, al hospital, al consultorio, a la gente
que vive en lugares alejados y que no tiene acceso o que le cuesta más acceder a la rehabilitación. Es un poco como el espíritu último de nosotros y nos interesa mucho el tema como de colaborar, generar investigación. Bueno, me gusta mucho el tema de investigación, entonces si yo creo que soy como, podría definir como una idea, como que me gusta mucho, encuentro súper entretenida, es una idea que yo siempre hablo como de elegancia, en el sentido de una Ya, solución elegante es una solución que tú agarras un pedazo de palo con una wincha en la hora y solucionas un problema que te costaba millones de dólares, ¿cachai? perfecto. Eh, es Perfecto. como, Sí, yo creo que ¿cachai? expresa muy bien lo que hemos podido conversar ya hace tiempo y escucharte hablar en otras oportunidades, creo que representa muy bien el espíritu que hay detrás, que es poder dar soluciones que no cuesten millones de pesos, que puedan mejorar Exacto, la calidad de vida de las personas y que al final sirvan, que es al final el mismo objetivo. exacto, Perfecto. exacto. Mira, querido, yo sé que quizás el caballito de batalla más fuerte de WaveStage es el MG1, pero yo sé que hay gente que todavía no está metido mucho en esto del biofeedback, de la telerehabilitación, y me gustaría que tú nos pudieras explicar, así con palabras sumamente simples, como para que una persona que no sabe nada pueda decirme, eh, hablando en términos generales, si bien nosotros, la mayoría de mis seguidores son fonoaudiólogos o estudiantes de fono, pero sabemos que este dispositivo sirve para un equipo multidisciplinario, pero en general, pudiendo decir, si yo te digo biofeedback, ¿cómo definirías tú o cómo podrías hablar tú de biofeedback de forma general? ¿Qué es el biofeedback? Exacto, súper, súper buena pregunta. Eh, Generalmente uno en la fisiología producimos muchas señales de todo tipo. Perfecto. El corazón se contrae, el cerebro genera descargas eléctricas, los músculos generan electricidad, las articulaciones cambian de ángulo. Generamos muchas señales que se pueden medir. Y muchas de estas señales generalmente están ocultas al ser consciente, digamos, no somos conscientes del latir del corazón o no somos conscientes de las ondas eléctricas de nuestro cerebro y tampoco, por ejemplo, de las ondas eléctricas que produce el músculo cuando se contrae. Perfecto. Entonces, la idea del biofeedback como idea general es tomar alguna de estas señales, medirla y transformarla en algo que la persona lo pueda percibir. Por ejemplo, estoy inventando registrar la actividad eléctrica del cerebro Ujú. y visualizarla en una pantalla, que puede ser visualizar la actividad eléctrica cruda, o visualizarla, por ejemplo, pongámosle la señal del ritmo alfa, que es lo que más fácil se puede ver en el cerebro, y Perfecto. si hay poquito ritmo alfa, pues le pongo una barrita chica, y si hay más ritmo alfa, le pongo una barrita grande. Entonces, Perfecto. ese ritmo alfa, por ejemplo, va cambiando según la cantidad de ritmo alfa que yo produzco. Y como yo lo estoy visualizando, yo lo podría llegar a controlar de alguna manera. O lo mismo, por La, ejemplo, el, el el usuario ritmo que tiene el cardíaco. dispositivo. El usuario que Exacto. tiene Entonces, por el ejemplo, dispositivo. si, exacto, si por ejemplo estoy con unos electrodos que me registran el ritmo cardíaco y veo que tengo, qué sé yo, 80, 90 pulsaciones por minuto, chuta, estoy con 90, entonces me muestra el 90 ahí, entonces voy haciendo algunos Perfecto. ejercicios de relajación y puedo bajar la frecuencia cardíaca, por ejemplo. O en el caso que hacemos nosotros es mirar la actividad muscular y presentarla al sujeto de manera que él la pueda, o él o ella, eh, la pueda controlar en forma más fácil. Es un poco la idea Perfecto. del biofeedback. O sea, en general hay como dos ideas principales cuando hablamos de biofeedback. Una de ellas es poder tener algo, un dispositivo que nos permita captar una señal del cuerpo, ya sea Exacto, eléctrica, un pulso, una presión. En este caso ustedes trabajan con corriente eléctrica, pero puede ser exacto. en realidad cualquier cosa. O sea, podríamos decir que, no sé, un medidor de presión también sería una especie de biofeedback, porque está Exacto, sí, sí, todo. claro, si el medidor de presión, por ejemplo, puede estar midiendo la presión como en tiempo real, por ejemplo, como una línea arterial o un manguito, hay Perfecto, unos manguitos especializados que te miden la presión así como en la punta del dedo, perfecto. eh, y te da un feedback en tiempo real de la presión. Y yo creo que ahí hay como otro concepto que igual es importante, que Ujú.
no es como una sola medición, como una foto, digamos, sino que hay Exacto. una cosa como una cierta idea como de tiempo real, un feedback que me va Perfecto. alimentando, yo voy controlando, esa señal va cambiando con el control que yo ejerzo eso se me muestra, entonces se va cerrando este loop de control, como un Perfecto. sistema de Entonces, mi, control. mi ejemplo fue malo, entonces. ¿Podría ser mejor como un saturómetro, por ejemplo? Claro, como eso sería como así, Ahí, que te va, claro. No, no, pero la presión, si es en tiempo real, también. perfecto, perfecto, súper. Entonces, el primer concepto importante en biofeedback es describir que tomar un dispositivo que nos permita captar una señal del cuerpo, ¿ya? Y la segunda Exacto, parte que tú dijiste que es muy importante, que es la capacidad que tenemos, o el usuario o la persona que tiene el dispositivo, de poder controlar esa medición. exacto, Son como los dos conceptos más importantes en biofeedback. Perfecto. Chicos, exacto. yo sé que acá a lo mejor puede haber gente que no está muy metida en el ámbito. Si hay alguna duda, alguna consulta, a Pepe Carroza, Listen, Turando, cualquier persona que tenga una duda, pueden establecer alguna pregunta o algo para poderlo describir. No hay ningún problema y la vamos contestando. ¿Ya? Entonces, ahí veo por ahí algunas personas. Perfecto, genial. Gracias por estar ahí. Perfecto, entonces, ya teniendo claro lo que es biofeedback, me voy a saltar la parte de telerehabilitación porque quiero que me puedas comentar un poco, entonces, ustedes como startup, su caballito de batalla, por así decirlo, es el MG1, ¿o no? Exacto, sí. Ya, Ese es el caballito de batalla que tenemos ahora. Estamos trabajando fuertemente en varias otras cosas más, pero eso es lo que tenemos ahora, como dices tú perfecto, bien, el caballito de batalla. perfecto. Querido, ¿el MG1 qué es? Yo lo voy a buscar porque lo tengo acá, lo voy a aprovechar de poner, pero cuéntanos a la gente, ¿qué es el MG1? El EMG One es un sistema de tres componentes y ahí está uno de los componentes que es el electromiógrafo. Y Ajá, básicamente el electromiógrafo, si uno lo quiere hacer como una analogía, es como un micrófono que registra el ruido que producen los músculos al contraerse. No, no es que los músculos produzcan ruido, sino que es como el ruido eléctrico, de corriente eléctrica que producen al contraerse. perfecto, Entonces este electromiógrafo toma ese ruido que producen los músculos y lo amplifica, lo agranda muchas veces. eh, este electromiógrafo que nosotros fabricamos, uno lo conecta al teléfono. Entonces en el teléfono se pueden hacer varias cosas. Una de las cosas más simples es visualizar la señal que se produce, la señal eléctrica, y ahí podemos ujú, hacer varias mediciones y varias cosas eh, súper interesantes. Pero nosotros fuimos como un paso más allá y desarrollamos una aplicación que es un juego. Entonces ese juego tú lo puedes controlar con la contracción muscular. Entonces es un juego de un personaje de una loica, un animalito chileno, que va perfecto. saltando obstáculos. Entonces, para que salte el obstáculo, tú tienes que controlar el músculo y así el pajarito va saltando el obstáculo. Espera, Esos son que como dos componentes, por así decirlo. dijiste Y muchas cosas como muy, muy importantes. A ver, en primer lugar, es un electromiógrafo, el MG1, que es portátil, que se puede llevar a cualquier parte exacto. que se requiera. Ok. Primera cosa muy importante, no sé si hay gente que haya conocido electromiógrafo en general, no son para nada portátiles, en general. No. Entonces, Oye, yo justo el mío lo dejé por allá. No sé si tú le puedes mostrar a los ¿cuál? asistentes. ¿Este? No. Sí, claro, ese es el electromiógrafo. Este es el electromiógrafo. Miren lo que hicieron los chicos de Wastage. Todo el Claro, aparataje que hay en hospitales, en lugares para poder trabajar, imposible poderlas mover, lo que ellos hicieron es crear este tamaño de dispositivo, ¿ya? Donde aquí va la señal que se conecta al teléfono, porque esto se juega con el exacto, teléfono, se conecta la señal al teléfono y por aquí se conectan los electrodos que van a ir y después todo esto repercute en una aplicación que ustedes han creado y que aparte que el biofeedback no lo hacen solamente con un número, sino que lo hacen con un juego, ustedes. exacto, Entonces, exacto. le da todo un abordaje lúdico al tratamiento, pensando en los usuarios que nosotros queremos intervenir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Nacho Flores nos pregunta, quizás más adelante con la pregunta, pero
cómo se puede adquirir y cuál es el costo aproximado. Yo creo que para eso sería muy interesante, Hachi, que tú pudieras dejar a lo mejor el correo de contacto ahí para yo poderlo Sí, fijar. lo voy a Entonces, poner todas acá. las consultas del dispositivo, todas las consultas de valores, todas las consultas que ustedes deseen realizar, a ese correo que Hachi va a dejar ahí en un par de momentos para poderlo, para que lo puedan ver bien, cotizar, conversar, porque yo siento que esta eh, decisión es Ahí muy apareció importante el correo. poderla describir. Voy a fijar el comentario aquí. Entonces ahí está. Gracias Pepe Carroza, aportando el Instagram, aportando el correo. Sí. Estaba ahí súper atento. Pepe es uno Exactamente, lo vi de por los otros, de ahí. los otros caballitos de batalla de la empresa. Sin él andamos cojos. Lo vi por ahí Sí, compartiendo harto online. Entonces, sí, ahí dejé fijado el contacto. Cualquier consulta que deseen hacer, conversar, porque esto es lo otro. Yo voy a contar una incidencia. Cuando yo conocí Wastage, yo lo conocí por una publicación de Instagram como publicidad y me empecé a meter, vi su Instagram, vi las cosas que hacían y yo les mandé un mensaje de las cosas que yo como fono veía. Entonces, eh, Hachi, de hecho, yo sin conocerme a Hachi, pidió hacer una reunión. Entonces estuvimos, no sé cuántos Hachi habremos estado, como una hora, conversando sobre el dispositivo, las cosas que hacía, tuve mostrar que yo no podía creer lo que estábamos, lo que ustedes habían creado. Entonces, para mí, ha sido muy importante el aporte que ustedes han hecho. Entonces, volviendo al tema, el MG1, entonces, es un dispositivo portátil que es un electromiógrafo. Permite establecer una señal de corriente eléctrica que se puede poner en un músculo específico. Nosotros como fonoaudiólogos generalmente ocupamos este dispositivo de musculatura superior en el piso de la boca, pero para la rehabilitación en disfagia, pero no solamente sirve para fonoaudiólogos este dispositivo. ¿Para quién más puede beneficiarse de esto? ¿Quién más lo usa, Hachi? ahí, bueno, para fonoaudiología también, yo no soy fonoaudiólogo, me voy a mandar las partes, así que No te tú me corriges. cuéntame, yo te apoyo. Pero obviamente, por ejemplo, si quieres trabajar musculatura masticatoria, esto obviamente lo puedes enchufar en los Perfecto, maceteros, puedes trabajar movilidad orofacial, entonces a veces, porque si yo, paciente con parálisis facial. De perfecto. hecho, la otra vez no me acuerdo si estuvimos haciendo como una capacitación o un live con otros fonoaudiólogos que me preguntaron un poco, y yo esto me lo Ujú. enchufé en la ceja y estuve haciendo como un ejercicio así como tipo la roca, Perfecto. y Harta también movilidad y estuvimos. harta movilidad. Sí, No puedo hacer harta eso. movilidad. Claro. Entonces, en fonoaudiología también hay no solamente lo de deglución, sino que todo lo orofacial y masticatorio O también, sea, también se ese dato puede es utilizar. importante. Entonces, el dispositivo es versátil a cualquier musculatura que pueda entregar el tipo de contracción. Exactamente, exactamente. Ah, Y, perfecto. Maravilloso. claro, entonces, y bueno, si nos salimos un poco del ámbito de fono, Sí, sí. lo podemos enchufar en cualquier músculo. Entonces, si estamos, y ahí, por ejemplo, tenemos un proyecto que estamos empezando A ver, a cuéntame, quiero reclutar saber. gente, que es un proyecto de rehabilitación de rodilla. O sea, Ya, esto es como un ejemplo de rehabilitación musculoesquelética, pero obviamente cualquier músculo que pueda registrarse o que esté como accesible con claro, estos, con esos electrodos, pero también tenemos unos adaptadores, porque perfecto. esos electrodos de parche son, uno los puede encontrar en cualquier lado, que también pusimos énfasis en eso, en que estos electrodos no fueran una cuestión así como específica y que solo nosotros los vendemos, nosotros solo los creamos, sino que son electrodos que los pueden encontrar en cualquier lado. Y además Perfecto. hay unos adaptadores que te permiten usar esos electrodos de parche, que esos cuadraditos que están en la urgencia, entonces que te permite como para tomar el electrocardiograma. Esos Ah, electrodos también genial. son súper baratos y los pueden encontrar en cualquier casa del enfermo. Entonces, bueno, y los electrodos y la cuestión no los consigo, pues la verdad es que en cualquier parte los consiguen esos electrodos, no hay Perfecto. problema. ¿Ya? Perfecto. Pusimos énfasis en eso como pensando en la accesibilidad, Entonces, en se que ha fuera fácil. ocupado para fono, para musculatura masticatoria, para el tratamiento de trastornos de la deglución, Claro, músculo músculo esquelético, esquelético, rodilla. claro, rodilla, ¿Qué otro también el uso tema más de le puede?
rehabilitación en accidente vascular. Hicimos un proyecto de rehabilitación de extremidades superiores eh, pacientes que habían tenido un accidente vascular y también ahí anduvo bien. Y lo otro es que, por ejemplo, en el tema de kine de piso pélvico, es un ámbito en el cual se está utilizando harto. Tenemos unas colaboradoras que son así, pero unas super colaboradoras, que es una chica de Viña del Mar, Claudia Ujú, Orellana, ujú. y también Bernardita de Medimport. Ellas dos han colaborado mucho con nosotros y han utilizado harto esto para rehabilitación de piso pélvico con electrodos intracavitarios. El Perfecto. cable que trae el dispositivo también se puede anexar a estos electrodos intracavitarios y se puede usar telerehabilitación de musculatura de piso pélvico. Perfecto, bien. Entonces tiene variados usos. Bueno, Hachi, acá hacen Exacto. una pregunta, Nacho Flores. Eh, em, es una pregunta que es un tanto extensa, da para hablar largo y tendido, pero estuvo o está muy en discusión, dice Nacho, que el profesional idóneo para el trabajo en estimulación eléctrica, según el Código Sanitario, es el kine. Dice, ¿y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo defendemos? Entonces, quizá acá también hay que hacer una división porque el MG1, este dispositivo, no envía corriente hacia el cuerpo, no hace estimulación eléctrica, sino lo que hace es recibir la señal de la contracción del músculo y la registra a través de una curva, ¿ya? Entonces son cosas completamente distintas. Un estimulador eléctrico, que es una señal externa del cuerpo, que repercute en el cuerpo, a el electromiógrafo, que lo que hace es captar la señal de un músculo y registrarla en una curva, ¿ya? Entonces, ahora, sobre la discusión de estimulación eléctrica, lo podríamos discutir perfectamente, pero se escapa muchísimo del resultado del live. Y sin duda, Nacho, si tienes más dudas, lo podemos comentar, háblame por interno, ningún problema en poderlo responder. Pero en este caso, el electromiógrafo no envía corriente. Así que podríamos perfectamente usarlo. No sé si, Cachi, si la, Sí, la embarré, está bien, está mal, ¿no? está perfecto. Es como Perfecto. comprar un micrófono con un parlante, por así decirlo. Exactamente. Es como Exactamente. que el Entonces, electromiógrafo es un micrófono y el estimulador es como el parlante que entrega. perfecto. Uno capta sonido y el otro entrega sonido, por así decirlo. Entonces, en ese caso también, ¿el paciente siente algo No, cuando trabaja con MJ1? Nada, no no, siente nada, dolor, molestia, vibración, nada, no, nada. absolutamente nada. Nada, 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 nada. Perfecto, perfecto. Eso es Sí. súper bueno porque nos permite hacer que la adherencia al tratamiento en general sea alta o no. ¿Cómo lo ven los pacientes este uso de estos dispositivos, Hachi? ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido? En general, los pacientes les gusta, lo encuentran entretenido, encuentran que puede ser un aporte a la terapia. Sí, sería súper interesante y es una de las cosas que queremos hacer ahora, es más estudios justamente para responder todo ese tipo de preguntas. Si realmente, por ejemplo, los pacientes, cuál es la adherencia, cuál es el tema de temas de usabilidad, qué tanto lo usan, qué tanto no lo usan, cuáles son los problemas que tienen para poder usar este tipo de dispositivos pensando mucho en temas de la adherencia al tratamiento. Claro, claro. Pero en general la respuesta como eh, no cuantitativa, por así decirlo, lo que nos dicen Ujú, los pacientes es que en ujú. general lo aprecian y les parece que está bien, que es una cuestión entretenida, que les aporta algo a la terapia. Perfecto, perfecto. Chicos, ahí por ahí veo a Yani Ojeda, un abrazo querida, Fer Estay, Pepe Carroza, bueno, Pepe Carroza es parte del equipo, Nacho por ahí, Pajarito Dios, cualquier consulta, queridos, que deseen haciendo, la pueden ir comentando, aprovechando esta instancia. Mucha, quiero preguntarte más del MG1, pero igual quiero ir avanzando porque el MG1 no solamente, como yo lo he usado, ya lo sé, pero quiero que me cuentes tú que no solamente es un electromiógrafo portátil, no solamente permite establecer este biofeedback, no solamente hay un juego creado, sino que además ustedes tienen todo un servidor interno en donde todos estos resultados se registran y se pueden Exacto. consultar desde afuera. Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, justo es súper buena la pregunta, porque justo así como ayer o antes de ayer lanzamos, Me llegó el como que correo, me llegó. liberamos, ¿te llegó el correo? Un nuevo servidor. Entonces escribimos el servidor desde cero, lo recreamos de nuevo, eh, porque necesitamos agregarle funcionalidades y cosas. Y como dice Gabriel, lo que tenemos es un servidor que va captando, o sea, cuando uno hace entrenamiento con el juego, una vez que uno termina el entrenamiento, el juego le envía en forma automática al servidor los resultados del juego. Entonces, de esa manera se va generando un histórico de todas las sesiones de entrenamiento y de los puntajes que van obteniendo los pacientes. Lo choro de esto es que esos resultados pueden ser consultados no solamente por el paciente, sino también por el terapeuta. Y como este es un servidor que uno lo puede acceder en cualquier parte del mundo, no importa si el paciente está en la UCI, en la UTI, o está en su casa, o está en Las Cabras, o está quizás donde, y el terapeuta está en su casa o en cualquier parte, puede ir revisando el avance del paciente a medida que él va haciendo la terapia y con eso puede ver la adherencia y también puede ver, se pueden descargar los datos del servidor. Entonces, si alguien quiere hacer cosas de investigación, puede descargar los datos del servidor y, bueno, cosas nuevas que tiene el servidor. Que Ujú. trabajamos mucho en el tema de seguridad y de privacidad. Ok, Y ahora, por ejemplo, hay un sistema en el cual porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que hace algo que el terapeuta pueda ver los datos del usuario? Es como que, así oye, es. tengo que pasar mi contraseña, como Ya, paciente le tengo que pasar mi contraseña. No, lo perfecto. que hicimos es que tenemos, todo el mundo se puede crear una cuenta de forma gratuita en el servidor, no hay cargo por eso, pero algunos de esos usuarios van a ser terapeutas, ¿ya? Entonces Perfecto. el sistema se va a generar como una canasta de terapeutas. Ujú. Entonces después yo como paciente me voy a meter y voy a ver esa canasta de terapeuta y voy a ver, ahí está Gabriel, entonces digo que Gabriel es mi terapeuta y le doy permiso para acceder a mi información. Entonces pues Gabriel puede ver que yo le di permiso y puede ver mis datos de entrenamiento. Entonces de esa manera se da como acuerdo un poco de privacidad en el sentido de que no cualquier persona puede ver los datos de los pacientes, que es una de las cosas que nos costaba un poco con el servidor antiguo, pero que ya lo resolvimos con el servidor nuevo, en la cosa de la privacidad y la seguridad. Perfecto, perfecto. Sobre eso mismo, siento que estamos llegando a un concepto que Yanni hace una pregunta, pero también me gustaría responderle al final porque quiero que Hachi nos pueda comentar harto, que Yanni me dice, coméntanos brevemente tu experiencia, se los voy a comentar casi al final del live, pero sí me gustaría entrar en este tema de la telerehabilitación, que es otro aporte más que hace MG One. O sea, yo como terapeuta, como fonoaudiólogo, puedo generar o puedo tener información de si el usuario trabaja, no trabajó, cuánto tiempo trabajó, cuánto uso le dio, y no solamente eso, sino también saber los resultados de ese trabajo, porque me da una variable cuantitativa. Entonces puedo saber si estoy bien, estoy mal, ha mejorado, no ha mejorado. ¿Nos permite hacer estas cosas el servidor aquí? Exacto. Entonces, en el servidor uno puede ir siguiendo, cada vez que uno hace un entrenamiento, como te decía, eso queda guardado en el servidor y queda como una marca de tiempo. Entonces dice que si el 21 de enero del 2021 a las 19 y tanto, que si este paciente hizo una sesión de entrenamiento en tal modo de entrenamiento durante 2 minutos, eh, batió tantos obstáculos, se equivocó tantas veces, etcétera. Entonces como que entrega un Mm. poco el reporte de esa sesión de cada sesión de entrenamiento. Entonces, y al final también el servidor tiene un reporte gráfico de cuántas sesiones está haciendo el usuario por día. Entonces Perfecto. uno puede pillar al paciente, porque yo como médico uno sabe, porque dice, no doctor, si yo hago todos los ejercicios, no, si yo me tomo Todos todas los las días, yo trabajo todos los pastillas, días. eso todo, yo hago toda la cuestión y cuándo, si no, es como nada que ver. Entonces ahí uno puede, como se dice en buen chileno, saber la firme de cuánta actividad y cuánta adherencia tiene el paciente. Y hay una cosa que no la hemos medido, pero yo sospecho Ujú. que el paciente, un poco pensando en que alguien lo está siguiendo, se va Claro, como a urgir un poco y va a decir, ah, chuta, voy a tener que hacer los ejercicios, porque si no después me van a pillar.
Claro. Oye, Hachi, y Yanni nos pregunta, ¿y esta información se puede descargar para que uno la pueda manipular, después tener, guardar internamente? Sí, se puede descargar en un archivo que lo pueden abrir con el Excel o con cualquier programa parecido al Excel, descarga como tipo como una planilla. Una tabla, Eh, perfecto, sí, sí, perfecto. Nacho nos dice, siento que para respiradores orales o para pacientes con alteración de motricidad facial es fantástico. Y sí, yo creo que todo el abordaje biológico muscular podría ser un apoyo o una ayuda para trabajar con estos usuarios. Dice, asociado a la rehabilitación, ¿lleva un plan de tratamiento, un programa determinado en relación a la frecuencia o aún faltan estudios para de determinar eso? O sea, creo que permite lo que la pregunta es que es una pregunta que no es fácil de responder, que es no, cuánta carga, cuánta progresión, cuánta frecuencia se le da. ¿Eso lo define sí. cada terapeuta? O ustedes tienen algunas propuestas hechas? No, yo creo que ahí hay dos ideas un poco ahí. Uno es que lo que yo digo siempre, que ahí viene lo que es el arte del terapeuta. El arte de saber, digamos, cuánta carga le pongo a qué paciente para generar una mejoría, porque uno siempre para generar mejoría, ya sea en fuerza o en excursión, tiene que pedir algo más de lo que el paciente puede hacer. O sea, si estoy Pues, pidiendo menos, no voy a lograr entrenamiento, no lograr mejoría, pero si pido demasiado, voy a lograr fatiga y hasta lesiones. Entonces, el arte del terapeuta es determinar ese margen en el cual le exijo un poco más que lo que da habitualmente, pero no tanto como para que se canse, se perfecto, lesione, se desmotive. Entonces, ahí hay una perfecto. idea que es súper relevante. Sí, sí. Y otra idea relevante es que también hemos estado conversando y bueno, tenemos un eh, Felipe Ortega de Pros Team. Ellos armaron un curso ahora que está asociado al EMG One. Entonces Felipe ahí desarrolló toda una metodología de cómo utilizarlo, un plan de tratamiento con el EMG One, que es algo que yo no soy fonoaudiólogo, nosotros no somos fonoaudiólogos, entonces eso lo dejamos en manos de ustedes, que son los que saben del tema, para que... sí. Sí. Mira, Eh, sobre eso, dos cosas. Bueno, Nacho, de verdad que es mi última opción ser autorreferente, de verdad. Pero en la revista chilena de Fono, yo publiqué el año pasado, se publicó un artículo el año pasado de fisiología del ejercicio donde hice una revisión de las fibras musculares orofaciales y la discusión que yo hago es que es muy, muy complejo saber frecuencias de trabajo o parámetros del ejercicio del fondo, porque los músculos con los que trabaja un fisioterapeuta son eh, por fibra muscular abismalmente distintos a los con los cuales trabaja un fondo, ¿ya? Entonces ahí te puede dar una buena iniciativa para poder comenzar. Y el año pasado, justo cuando yo publico el artículo, se publica una revisión sistemática que habla sobre la dosis terapia en disfagia, que habla de si el ejercicio es de relajación, si el ejercicio es de activación, cuánta carga, cuánto tiempo, cuánta frecuencia se le debería dar. ¿Ya? Y eso ya es información muy actual, es del año pasado recién, ¿ya? Pero nos permite poder generar algunas discusiones para poder hablar de cuánta frecuencia, cuánta carga, cuánta intensidad le vamos a dar a nuestros usuarios, ¿ya? Ya hay algo, por lo menos, ya hay algo sobre esto, ¿ya? Yanni queda, no sé si es pregunta, Yanni, me dice, ¿ya existen publicaciones o inician el uso y hay explicación? Sí, la verdad es que hay, por lo menos en trastornos de la dilución, eh, hay evidencia, incluso de evidencia tipo A, revisión sistemática, metaanálisis, que habla que el MG1, o sea, perdón, no el MG1, sino la electromiografía, puede ser de ayuda o puede ser de utilidad para los pacientes con disfagia, ¿ya? Ahora sí, yo no sé, Hachi, si estás de acuerdo conmigo o no, yo soy de la idea de que no existen las terapias mágicas. O sea, no podemos pensar que un solo recurso terapéutico nos va a servir para todos los pacientes, en todos los casos, en todas las severidades. Yo creo que no. Hay mucha gente que la electromiografía, el biofeedback les sirve y les genera resultados positivos, como hay gente que no. Tenemos que también tener este análisis crítico. No sé, Hachi, ¿qué te parece esa información a ti? Eh, Absolutamente de acuerdo. Es como lo que dicen
los gringos así como one size fits all, así como, Ah, ¿cachai? Como que este le sirve, es la panacea universal. Y sí. no, yo estoy en absoluto desacuerdo, o sea, yo me dedico a la rehabilitación y eh, uno ve que hay muy poca información, o sea, muy poco trials en rehabilitación, cuesta mucho hacer investigación, Ujú. precisamente porque un paciente es completamente diferente de otro. Dos accidentes vasculares son completamente diferentes y dependen mucho, como decía Gabriel, de cosas del paciente, cosas físicas de la patología, si el paciente está con deterioro cognitivo o está agitado y te pega un manotazo y te manda con el MG1 a la punta del cerro, para poder utilizar. No, pero No, ahí sí ahí salió. está. Sí, ¿Me aparecía ahí, escuchas? ¿no? Sí, como que cambió el audio, se puso como más fuerte. ¿Tú me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. ¿Tú a mí? Sí, te escucho bien. Más fuerte, de hecho, ahora. Ya. Te escucho como, Ah, más como más, fuerte. Ya, como ya. más fuerte. Sí. Entonces, como que cuesta mucho estandarizar y por eso mismo los trials en rehabilitación adolecen de tener unos N súper bajos porque cuesta estandarizar de que todos tengan la misma edad, que todos hipertensos sean la misma cantidad, los diabéticos, qué sé yo, que todos sean hemorrágicos o isquémicos en la misma localización, con la misma cantidad de déficit. Eh, entonces, los N termina siendo súper chicos y es un poco lo que uno ve en rehabilitación. Entonces uno termina adecuando lo que uno sabe a lo que le sirve o necesita el paciente o a las características del paciente. Entonces, yo estoy de acuerdo en que ciertas terapias le sirven a unos pacientes y a otros no les van a servir de nada. Y eso también es como no sé si la magia o el arte de lo que uno hace en clínica, que es esa cosa de sí tener evidencia, pero también vivir o tomar conductas en base a ajustar a lo que el paciente necesita. Se necesita. Que la práctica basada en la evidencia en general, una de las uno de los brazos de la práctica basada en la evidencia es la perspectiva del cliente, que se llama, que le dicen los gringos, o el paciente acá, el usuario. Entonces no Ah, podemos es que dejarlo de lado. hay una cosa de traducción. Eh, Sí, 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 porque mira, client significa usuario finalmente. perfecto. Eh, Porque cliente en español, en inglés se dice customer. Perfecto. Entonces, cuando dicen ¿Cómo client, traduce? no se refiere a que es un cliente que me está comprando algo, sino que es un usuario. Sí, perfecto, perfecto. El Google Translate no me llegó hasta ahí, Ah, ya. hasta por... Oye, Hachi, sobre eso mismo, quería comentarte, avanzar un poco. Pero antes de eso, Alex Millán me pregunta, Gabriel, ¿dónde puedo encontrar el segundo paper? En inglés pones dosis de terapia en disfagia, revisión sistemática, en inglés. Y en PubMed, una de esas revisiones es del año pasado. Ahí puedes buscar más información. Yo creo que igual Eh, te lo voy a pedir después, Gabriel, porque también le ¿sí? quiero echar una mirada a ese paper, sí. Perfecto, perfecto. Yo te lo mando, no hay ningún problema. Genial. Claro, Nacho nos dice es súper complicada la generalización porque cada paciente es un mundo, y sí, y es cierto. Y si un neurólogo Eso me es lo que vemos. dice que dos accidentes vasculares son completamente distintos, yo a qué más le voy a creer. Sí. ¿Quién más, quién más sabe de accidente vascular que un neuro? Oye, Hachi, sobre eso mismo, quería ir avanzando en que nos puedas también hacer algunos conceptos, porque una parte es el biofeedback, pero otra parte es la telerehabilitación. Que nos pudieras contar un poquito como alguna definición burda de qué es la telerehabilitación y qué beneficios puede tener en el mundo de la neurorehabilitación. Eh, bueno, las cosas tele obviamente explotaron ahora con el tema de Sí, la sí. pandemia, pero esta cuestión ha estado hace mucho tiempo, sobre todo han surgido mucho en lugares donde hay mala conectividad. Uno piensa en lugares como Australia, que tenía los centros urbanos más grandes pegados como a la costa y tenía al interior como unos Nada, desiertos así gigantes y que estos médicos van en avión así, se pegan unas vueltas. O incluso en Estados Unidos hay lugares que son súper alejados y que están completamente con falta de acceso a lugares donde se presta salud. Entonces, un poco la telemedicina, que ya lleva un tiempo, aparece como una alternativa
y que viene a solucionar muchos problemas. No solamente el tema de la lejanía, que implica obviamente transporte, o sea, si tú vivís súper lejos y tenés que, estoy inventando, si bajar en mula, después cruzar en ferry, después la lancha, y después para ir a la clínica de rehabilitación, o sea, imposible, o a una consulta médica. Entonces, hay todo un costo de transporte y también hay todo un costo del uso de la infraestructura, de la estructura, digamos, física, pero también de la planta de personas en términos de cuánto uso tienen los terapeutas, de cuántas son las horas que se pierden Claro. de atención clínica. Entonces, y además, hay otra idea también que es súper interesante y es la cantidad de tiempo que queda entre terapias. ¿Aló? Parece que se me apretó, es que se me aprieta el botón de repente, Sí. me da el super taldo y, Te escucho y bien. aprieto sí, me escucha bien, ya. Entonces, pasa toda esta cosa de que cuando los pacientes cuando hacen rehabilitación o terapia es cuando tienen un encuentro con el terapeuta. ¿Qué pasa con ese tiempo cuando no están con el terapeuta? Eh, si la familia, hay familias obviamente que son motivadas y hacen que el paciente se la juegue y haga los ejercicios y las tareas que le dan los terapeutas y hay otras que no. La mayoría no mucho. Entonces, hay papers que estudian un poco qué actividades hacen los pacientes cuando están hospitalizados después de un stroke. 60% del tiempo pasan solos, más de la mitad del tiempo pasan acostados mirando el techo, Eso es verdad. 0,2% del tiempo están en la sala de terapia. eh, y sí, o sea, y eso es un estudio del 2004 ¿cómo se llama? De hospitales en el área de Massachusetts. Ese paper es bien interesante, se llama Inactive and Alone, así como inactivos y solos. Y eso es lo que le pasa a los pacientes. Y en el ambulatorio uno piensa, bueno, y este paciente, si lo ve una vez a la semana, ¿qué hace los otros 6 días de la semana? ¿Hace algún tipo de terapia? Entonces, uno junta todas esas cosas y uno pensaría que generar una intervención a distancia usando algún tipo de tecnología de la información, que puede ser una llamada de teléfono, videollamada, aplicaciones de celular, cualquier cosa de tecnología de la información que me permita realizar algún tipo de actividad tendiente a la rehabilitación del paciente, va a ser una actividad de telerehabilitación. Entonces, tiene que ver con esta cosa de guiar, seguir, monitorizar a distancia las actividades de rehabilitación que hacen los pacientes, con la idea un poco de atacar todas estas cuestiones que están pasando. Los Sí, costos, las lejanías, los costos de transporte, sí, la ocupación que tienen ¿cómo se llama? Las clínicas de rehabilitación, la ocupación que tienen los terapeutas, y un poco tomar ese tiempo, estos tiempos muertos que tienen los pacientes entre sesiones para aumentar la dosis de rehabilitación, que eso es básicamente el parámetro más importante en rehabilitación o una de las pocas cosas que sabemos por seguro que más es mejor en sí, rehabilitación. sí, sí. Entonces, tomando todas esas cosas y metiéndolas en la juguera, sale un poco este concepto de telerehabilitación. Perfecto. Mira, sobre eso mismo, yo contar dos experiencias cortitas. La primera, que en el hospital donde yo trabajaba antes, yo tenía pacientes que los veía una vez cada 6 meses, porque era imposible mis horas para poder trabajar y poder verlo. Yo decía, sería genial ver a este usuario una vez por semana como mínimo, y al final lo veía 4 meses después, 5 meses después, y es paradójico porque cuando uno lee documentos, te dicen, ve al usuario, no sé, este método sirve, funciona, súper bueno, y a frecuencia de intervención, no sé, 4 veces por semana, 5 veces por semana, chuta. Y uno que trabaja en salud pública, eso es Es imposible. terrible. Es imposible. Es como el ejemplo que yo doy a veces, como no podéis decir que el paracetamol no sirve si me estáis dando 1 miligramo de paracetamol, ¿cachai? Oiga, la dosis es demasiado, demasiado pequeña para poder hacer el Claro. efecto necesario. Uno, y lo otro, yo recuerdo cuando mi primer trabajo fue en APS en Coquimbo,
una vez llovió tanto acá en Coquimbo que yo tuve que ir en bote del CEFAM de Tongoy, que es como un lugar más rural, hasta Puerto Aldea a ver a mis usuarios. A Puerto Aldea, que es como un pueblito chico, no sé si hay gente que lo conoce, no sé si hay alguien aquí de la cuarta región, pero como estaba anegado, porque es un lugar que está casi al nivel del mar, para poder llegar al lugar donde estaban la gente que teníamos que atender, yo que hacía ronda, tuvimos que subirnos en bote para poder hacer trabajo, casi me Chuta. caigo, para poder trabajar, hasta que comenzamos a hacer algunas videollamadas y nos dimos cuenta que las videollamadas, si bien pierdes cosas, también hay cosas que ganas, también hay facilidades, posibilidad de tener más consultas para poder solucionar el problema de salud de las personas. Entonces, siempre recuerdo, siempre tengo ese recuerdo, no tengo fotos de ese día, no sé por qué no se me ocurrió sacar fotos ese día para podérselas mostrar, pero sí, en bote yendo a trabajar. No sé si alguien más puede contar eso mismo, no sé si a alguien más le ha pasado. Uy, y en el norte, así. Y en el norte más encima, sí. No, te pasaste. Sí. Sobre eso mismo, Hachi, quería contarte, o sea, tú me pudieras contar, el usuario cuando se lleva el MG1 a su casa, ya tú le enseñas la educación, lo haces. En general, yo sé que a lo mejor falta como un estudio para poderlo definir, pero en general, la recepción cuando ya está en la casa, con la familia solo, sin el terapeuta, ¿es fácil usarlo? ¿Logran tener un porcentaje de adherencia o necesariamente se requiere al terapeuta? Yo creo que, o sea, para darte una respuesta cierta a eso, necesitamos nosotros más estudios. Sí, es eh, verdad, para ver, o es sea, no, verdad. no, no me gusta así como, déjame que voy a prender la luz, estoy medio oscura ya. No te preocupes, dale nomás, Ahí dale sí, nomás. ahí sí. Te veo, ahí sí te veo. Entonces, ahí está. Entonces, no me gusta dar así como sin cifras, ¿cachai? Dar información sin cifras, pero los usuarios que han estado viendo el sistema, utilizándolo para alguna de sus cosas, en general la recepción es buena, les sirve. Estuve con un amigo, se lo pasé para que tenía que hacer un poco de rehabilitación de rodilla, se había lesionado los ligamentos, no me acuerdo si eran los ligamentos, había tenido una lesión de menisco, pero tuvo mucha atrofia o pérdida de musculatura de cuádriceps, entonces estuvo utilizando el MG1 para la rehabilitación, y le sirvió, anduvo bien, dijo. Se me que Genial, estuve dándole con el MG1, la recuperación fue súper buena. genial, genial, Sí. perfecto. Entonces, bueno, yo también, yo cuando los chicos me trajeron el dispositivo, llegó acá a mi casa, yo lo comencé a probar, de hecho hice una historia que está ahí, para que ustedes la puedan ver de las cosas que trae, está colgado, o si lo en WebStage aparece toda la información. Yo, la verdad es que ni siquiera leí el manual, es súper intuitivo, llegué, conecté, papá, y a mi esposa la empecé a poner electrodo y ya, ponete a trabajar aquí, inicia sesión en la aplicación, y en general fue sumamente fácil, por lo menos en mi caso, poder tener acceso y poder comenzar a ocuparlo. ¿Ya? Entonces, saludamos por ahí a Perú Pasión Osorno, Javi Avid, Nadinka, querida, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien. Camitarro, gracias por estar escuchando. Entonces, ya avanzando casi al final, Hachi, porque llevamos 50 minutos hablando, el tiempo se me va súper rápido. Oye, yo ni me di cuenta, sí. Se quería comentarte un poquito. ¿Qué aporte crees tú que hace el MG1 en el futuro de la rehabilitación? ¿Crees que nosotros vamos para allá, avanzando hacia teleterapia, hacia dispositivos que sean baratos, o no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que deberíamos ir avanzando hacia allá. Hay paper y metaanálisis que muestran que la telerehabilitación no es inferior a la rehabilitación formal. Mira, Son papers de no inferior, o sea, que quieren decir que es tan buena en algunas situaciones, obviamente, no en cuestiones complejas, si un paciente súper complejo, de un TEC que tiene un montón de cuestiones, pero en cuestiones, o sea, hay que usar la herramienta donde corresponde ¿dónde usarla, no, correcto? no, Exactamente. exacto. Perfecto. O sea, Pero en situaciones ambulatorias en que los pacientes pueden hacer parte de su rehabilitación en la casa, ha demostrado que no es inferior. Eh, y yo creo que, y
con un potencial de reducir los costos de rehabilitación en forma enorme. ¿Qué significa reducir los costos? Significa finalmente que vamos a estar llegando a un universo mayor de personas. Yo pienso, no sé, ¿cómo lo hacen las personas de atención primaria, de los consultorios que necesitan rehabilitación de piso pélvico, por ejemplo? O qué hace la señora que vive en Las Cabras para rehabilitarse, qué sé yo, la rodilla. Eh, entonces, en ese tipo de población, si yo tengo algunos programas, algunas cosas bien, bien específicas, y reitero que esta cuestión no sirve para todo, no es la panacea universal, pero si uno define programas específicos con ciertas patologías que están así como bien controladas y genera como programas de telerehabilitación, puede descargar mucha de la presión o de la necesidad asistencial, complementarla con este tipo de terapia que podrían tener el potencial de reducir muchísimo los costos, y eso no significa que finalmente vamos a estar gastando menos plata, sino que con la misma plata podemos llegar a un universo más grande de pacientes, Claro, y ahí está lo mayor que gente se puede. ahí está lo que dice Pepe Carroza, que dice, además permite multiplicar el esfuerzo que hace el terapeuta, porque si yo que trabajando en un hospital público tenía que ver al usuario una vez cada 6 meses, a lo mejor, claro, lo veía en 6 meses, pero en ese tiempo trabajó, hizo una actividad antes. Exacto. Entonces uno imagínate que, no sé, pues, está en día lunes, viste tu paciente y el paciente está en uno, y al final de la sesión ya llegaste a tres, ¿cachai? Eso fue tu... Y después la próxima sesión llega de nuevo en uno, ¿cachai? Pero ¿qué pasa si el paciente podría hacer algún ejercicio en su casa? Tal vez a la próxima sesión llegaría en dos o en tres. Sí. Eh, Oye, una cosa, entonces, recordaste con eso, muy importante que no dijimos, y es algo que es importante decir. Hachi dijo que esto se hace con un juego, es con un pajarito que va subiendo y bajando, se calibra y todo, pero no solamente eso, sino que además el juego tiene niveles y tiene como avatars que tienen que desbloquearse y escenarios que deben desbloquearse para poder ir avanzando. Entonces no es solamente que ya es lúdico, sino también que tiene todo un desafío de gaming, por así decirlo, en el sentido de que el usuario, para poder adquirir nuevas dispositivos, nuevas herramientas o nuevos escenarios, requiere trabajar más veces para poder generar, subir su nivel y tener su avatar o tener el escenario distinto. Entonces eso yo encuentro genial. Yo cuando lo vi no lo podía creer. Genial ese trabajo que están haciendo. sí, bueno, y ahora se viene más entretenido porque estamos, de todas las millones de cuestiones que estamos haciendo, estamos trabajando, ya estamos medio locos así, estamos trabajando en traducir la aplicación del juego a porque actualmente una de las limitantes que tenemos es que la aplicación está para Android, ¿ya? Sí, Desarrollar para Android y para iPhone, para iOS, es un tremendo esfuerzo y no hemos tenido todos los recursos para hacerlo, y nos decidimos por Android, que es una plataforma en general como más utilizada, que es más barata, hay muchas tablets muy baratas, entonces por eso decidimos por esa plataforma. Es más fácil de hacer desarrollador, etcétera. Pero ahora estamos trabajando en traducir el juego a plataforma, a multiplataforma. Entonces, en un futuro cercano, ujú. vamos a poder tener el juego en Android, en iOS y en cualquier computador, porque vamos a hacer que corra como una aplicación web. Entonces, con cualquier dispositivo lo van a poder utilizar. O sea, bueno, yo sé que ustedes están trabajando un montón, pero hay toda una serie de desarrollo que se está siguiendo. Tienen que entender también que esta WaveStage es una startup que lleva un año, si bien formalmente construida, a pesar de que ya la investigación y el desarrollo viene desde mucho tiempo atrás. Pero en general es una empresa joven, es una empresa nueva, y todo, yo creo que has sufrido tú, Hachi, también mucha promoción, mucha conversación, también para avanzar nosotros como colegas, como fonoaudiólogos, avanzar a una cuestión que yo ya le vengo dando vuelta hace rato, a sacar el bajalengua y el guante como única herramienta terapéutica para poder trabajar. O sea, yo conozco a algunos médicos y a algunos kinesiólogos que tienen tantos dispositivos, tantas herramientas, tantas cosas que les entregan feedback, y de repente nosotros como fonoaudiólogos no tenemos herramientas para poder objetivar
los resultados, cuantificar mediciones, rendimientos, y siento que este dispositivo permite precisamente avanzar hacia generar una mejor práctica clínica. ¿Ya? Entonces, Sí. Hachi, bueno, no sé si hay algún concepto, alguna palabra más que te gustaría decir o alguna pregunta de la gente también, porque ya estamos casi llegando al tiempo y Mm. no quiero que nos corte, pero en Sí. general, darte las gracias por toda la información que das. Espero que esto pueda seguir avanzando y no sé si había algo más que te gustaría decir, comentar. Sí, me gustaría comentar que Eh, nosotros nos gusta trabajar mucho con nuestros usuarios. De hecho, Gabriel nos puede decir que lo estuvimos molestando harto para que nos diera harto feedback de lo más crítico posible con respecto al dispositivo, al sistema, a la usabilidad, Sí. porque estamos interesados en ir puliendo los errores, en generar, y más que también los errores, que también nosotros lo vamos, es un poco generar un pool de características o requerimientos que son o serían o pueden ser muy relevantes para el clínico y que actualmente no están. Entonces, pudiera ser que uno vea el sistema y dice, pucha, le falta esto, le falta lo otro, que es cierto que siempre van a faltar cosas, Ujú. pero a pesar de eso ya es un sistema que tiene muchas cuestiones incorporadas, pero lo que les quiero transmitir es que nosotros como empresa estamos siempre escuchando y nos gusta mucho ir desarrollando junto con el usuario final. Si tú, por ejemplo, la otra vez en el Hospital del Tórax nos habían comentado que necesitaban, por ejemplo, medir cuál era la duración de una contracción de una deglución espontánea. Entonces, en la aplicación, hay una aplicación que tenemos que es para registro de la actividad eléctrica, entonces hice todas unas adaptaciones y agregué varias cuestiones que permiten ahora determinar cuánto es la duración de una deglución en milisegundos. Maravilloso. Y con eso uno te dice, bueno, este paciente hace degluciones de tantos milisegundos o puede, por ejemplo, hacer una maniobra de Mendelssohn o una deglución forzada de tantos segundos y después Ya. esa información la puedo enchufar en el juego del pajarito y ponerle que los obstáculos le duren un segundo o 2 segundos, un poco, que es un poquito más de lo que él puede hacer para ir apuntando a ese objetivo que conversamos de esforzarlo a hacer un poquito más de lo que puede, pero no demasiado más. Perfecto. Eh, Ahí está eso, la importancia del terapeuta, porque insistimos que esto es una herramienta, pero si no hay un terapeuta detrás entrenado en esto, que maneje todo esto, te pierdes estas cosas que en realidad, exacto. ¿ya? Sí. Entonces, Sachi, no sé si hay alguna pregunta de la gente ahí. Pepe Calosa dice el MG One Signal, esa es la aplicación que Esa es registra, la ¿verdad? aplicación que sirve para verla así y que sirve. Perfecto. Sí, sí. Mira, más que nada, dejarlos invitados. Ahí está el correo de Wasted Chile. Aquí está Hachi. Esto va a quedar grabado después para que la gente lo pueda revisar. Querido, hemos llegado a la hora. No sé si se va a cortar o no, porque la otra vez me dio como un temporizador, pero ahora no me ha dicho nada. Así que, Ya. bueno, más que nada, mandarte un abrazo, querido. Creo que sacamos mucha información detrás de esto y los dejo más que invitados para que puedan ir al Instagram de Wastage, al correo de Wastage y puedan ver las cosas que ellos están trabajando. Yo doy fe de que esto, cuando Hashi me dijo, Gabriel, revisa la aplicación, dame tu opinión, una de las cosas que yo le dije era el tema de los usuarios. Y ahora lo están haciendo. Entonces, el tema de poder tener diferentes usuarios, de poder ver diferentes informaciones. Y eso ahora lo están solucionando. Entonces, yo doy fe de que escuchan el feedback de nosotros como clientes en base a las necesidades que se están formando en el área. Entonces yo doy fe de eso. Así que queridos, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Hachi, a ti. Y nos estamos viendo por ahí más adelante. Si quieren que vuelva a traer a Hachi para hablar de otras cosas, para poder mostrar algunos videos, mostrar la aplicación, coméntenme, díganme qué les parece. Y Hachi, ha sido un placer tenerte con nosotros. Genial, encantadísimo, lo pasamos súper bien. Me Sí, reí un montón, me lo hice encantó súper la rápido. historia, la historia esa del bote y bueno, te mando, te mando un abrazo gigante, muchísimas gracias y encantado para cualquier invitación, ahí soy materia dispuesta. Perfecto, querido. Un abrazo, que te vaya muy bien. Estamos viendo. Abrazo, chao, que esté bien. Chao, nos vemos.
Entonces, queridos, ya con esto damos por cerrado nuestro Nexus, capítulo 2. Nos dejamos más invitados, tengo más colegas que quiero invitar, hay otras cosas que son muy interesantes también. Así que gracias por sus comentarios, siempre lo estamos viendo. Y vamos a ver qué va a pasar más adelante, ¿ya? Les mando un abrazo, que les vaya muy, muy bien. Nos vemos.